Las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos no han parado de aumentar. Irán decidió cerrar el estrecho de Hormuz, lo que llevó a ver precios en el barril de petróleo por encima de los $100. A cualquier inversionista esto le preocupa, y con razón. Por eso hoy te traigo la postura oficial de dos de los bancos más grandes de Wall Street, Goldman Sachs y JP Morgan. Quédate hasta el final para ver la respuesta de los dos bancos más influyentes del planeta. ¡Comencemos! En las últimas semanas, la tensión entre Irán e Israel ha dejado de ser un ruido de fondo para convertirse en el eje central de las mesas de trading en Nueva York, Londres y Hong Kong. Por un lado tenemos a Goldman Sachs, que ha lanzado una advertencia que hiela la sangre, una posible contracción del PIB mundial y un shock inflacionario que podría arruinar los planes de los bancos centrales. Por otro lado, JP Morgan, liderado por la visión de Jamie Dimon, sugiere que este miedo es precisamente la señal que los inversores inteligentes estaban esperando para comprar. ¿Quién tiene la razón? ¿Estamos ante el inicio de una estanflación global o ante una oportunidad histórica de compra? Vamos a desglosar los informes internos, los números exactos del estrecho de Hormuz y la hoja de ruta que estos gigantes están siguiendo. El informe Goldman Sachs y la amenaza al PIB. Empecemos con los datos duros. Joseph Briggs y Megan Peters, estrategas senior de Goldman Sachs, han publicado un modelo econométrico que no deja lugar a la imaginación. Según su análisis, el impacto de una escalada bélica entre Irán y Estados Unidos no es solo regional. Es una onda expansiva que golpea directamente el motor del crecimiento global. Goldman prevé que si el conflicto se mantiene en una intensidad media-alta, el PIB mundial sufrirá un recorte del 0,3%. Puede parecer un número pequeño, pero en una economía global de aproximadamente $100 billones, estamos hablando de una pérdida de $300.000 millones en riqueza no generada. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente por la incertidumbre y el coste del capital. Cuando el riesgo geopolítico aumenta, las empresas congelan sus planes de expansión. El gasto de capital se detiene. Pero el verdadero veneno es la inflación. Goldman estima que el IPC global subirá entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales adicionales. Esto significa que si esperábamos una inflación del 2%, nos iremos al 2,6%. Esto cambia las reglas del juego para la Reserva Federal. Si la inflación no baja, los tipos de interés no bajan. Y si los tipos de interés se mantienen altos mientras la economía se frena, entramos en el escenario temido por todos, la estanflación. Goldman ha rebajado su previsión de crecimiento mundial al 2,6%. Estamos pasando de un aterrizaje suave a un vuelo con turbulencias severas. El factor energía y el estrecho de Hormuz. Para entender por qué Goldman Sachs es tan pesimista, hay que mirar un mapa. El estrecho de Hormuz es la arteria carótida de la economía mundial. Por este pequeño paso fluye el 20% del petróleo mundial y una cuarta parte del gas natural licuado. El informe detalla 3 escenarios para el crudo Brent. En el escenario base, el petróleo se mantiene en un rango manejable. Pero si Irán decide, como respuesta a las sanciones o ataques, interferir en el tráfico del estrecho, Goldman contempla un precio de $110 por barril de forma inmediata. Si la interrupción es total o prolongada, sus modelos disparan el precio hasta los $145. ¿Qué significa el petróleo a $145 en 2026? Significa que el transporte de mercancías se encarece, que los billetes de avión suben de precio y que el consumo de las familias se desploma porque llenar el depósito drena el presupuesto mensual. Europa y Asia Oriental son las regiones más vulnerables en este análisis. A diferencia de Estados Unidos, que es un exportador neto de energía gracias al fracking, Europa y potencias asiáticas como Japón o Corea del Sur dependen de cada gota que sale del Golfo Pérsico. Para Goldman, el golpe en estas regiones será el doble de duro que en América.
La estrategia de JP Morgan. ¿Por qué comprar ahora? Ahora crucemos la calle hacia las oficinas de JP Morgan. Su mensaje es radicalmente distinto y se basa en la psicología del mercado y la historia financiera. Su tesis principal es el famoso Buy the Dip, comprar la caída. Los analistas de JP Morgan argumentan que los mercados financieros tienen una capacidad asombrosa para descontar el desastre antes de que ocurra. Sostienen que gran parte del riesgo de Irán ya está reflejado en los precios actuales. Cuando el inversor minorista entra en pánico y vende, el inversor institucional ve valor. JP Morgan se apoya en una estadística histórica. Desde la guerra de Vietnam hasta las crisis en el Golfo, los eventos geopolíticos suelen causar una caída inicial del 5% al 10% en las bolsas. Pero 6 meses después, el mercado suele estar en niveles superiores a los de antes del conflicto. Su lógica es que, a menos que veamos una guerra mundial total que destruya la infraestructura productiva de Occidente, las empresas seguirán ganando dinero. Para ellos, el retroceso actual en el S&P 500 no es una señal de huida, sino un reset necesario. Las valoraciones estaban muy ajustadas y este conflicto ha servido para limpiar el exceso de optimismo. Su recomendación es clara: buscar empresas con balances sólidos, flujo de caja real y que se beneficien de un entorno de tipos altos, en lugar de esconderse en el efectivo. El choque de valoraciones y el riesgo real. Aquí es donde el debate se pone interesante. Goldman Sachs contraataca argumentando que esta vez es diferente debido a las valoraciones. La prima de riesgo de la renta variable está en mínimos históricos. Esto significa que los inversores están pagando precios de perfección en un mundo que está lejos de ser perfecto. Goldman advierte que el margen de error es cero. Si JP Morgan recomienda comprar porque la historia se repite, Goldman advierte que la historia nunca se repite con unos tipos de interés tan altos y una deuda global tan masiva. La diferencia fundamental entre ambos bancos reside en su visión de la inflación. Si crees que la inflación es transitoria y que los bancos centrales podrán bajar tipos pronto, te vas con JP Morgan y compras. Pero si crees que el conflicto de Irán va a mantener la energía alta y obligará a la Reserva Federal a mantener los tipos al 5% o más durante todo 2026, entonces la visión de Goldman Sachs cobra un sentido alarmante. No es solo una pelea por el precio de una acción, es una apuesta sobre si el sistema económico actual puede soportar un nuevo shock de oferta sin romperse. Hemos analizado los dos bancos más grandes de Wall Street y sus visiones opuestas. ¿Qué debemos hacer nosotros, los inversores de a pie? La respuesta no es blanca o negra. La sabiduría está en la gestión del riesgo. La postura de Goldman Sachs nos sirve como un recordatorio necesario de que el optimismo ciego es peligroso. Sus datos sobre el PIB y el estrecho de Hormuz son una advertencia real de que la energía sigue siendo el talón de Aquiles de la globalización. Por otro lado, la visión de JP Morgan nos impide caer en el pánico paralizante. Los mercados son máquinas de descontar el futuro y a menudo el momento de mayor miedo es el momento de mayor oportunidad. Mi conclusión personal es esta: vigilad el petróleo. Si el Brent rompe y se consolida por encima de los $100, la tesis de Goldman Sachs ganará peso y deberíamos buscar protección en activos defensivos y materias primas. Si el conflicto se mantiene contenido y el petróleo retrocede, la tesis de compra de JP Morgan será la que dicte la narrativa de los próximos meses. En este canal seguiremos de cerca cada movimiento del estrecho de Hormuz y cada actualización de estos informes. No olvidéis que en el mercado la información es poder, pero la paciencia es el beneficio. Si este análisis profundo te ha servido para entender mejor lo que está pasando entre bambalinas en Wall Street, no olvides dejar tu opinión. ¿Crees que JP Morgan tiene razón y es hora de comprar, o te inclinas por la prudencia de Goldman Sachs? Dicho esto, recuerda que esto no es una recomendación de inversión, y que invertir conlleva riesgos. Esto es solo un análisis y una opinión personal. Dale like y comparte el vídeo con algún amigo que le gusten las inversiones tanto como a ti. Nos vemos en el próximo análisis.